Yo quiero en esta ocasión, amados, hablarles de que el pueblo del Antiguo Testamento, en el tiempo del profeta Oseas, especialmente ese tiempo de los profetas menores, eh, Israel, aunque Judá no se quedaba atrás, recordemos que el reino fue dividido en dos, uno era Israel y el otro era Judá, y eran considerados pueblo de Dios. Pues ellos fueron culpables delante de Dios, de alguna manera, porque Dios los entregó a manos inicuas, de tal manera que antes de que Cristo viniera, pues ellos habían sufrido por parte de los medos, de los griegos, de los babilonios, y ahora estaban aquí en el tiempo de Cristo, pues sufriendo por causa de los romanos. La inmoralidad, hermanos, en el pueblo de Israel llegaba a tal grado que eran llevados cautivos por desobedientes eran llevados cautivos por falta de conocimiento. La falta de conocimiento de ellos no era porque Dios los había privado de la palabra o los había privado del mensaje, sino que la falta de conocimiento era porque ellos se habían apartado de Dios. Los sacerdotes, por ejemplo, en ese tiempo se alimentaban del pecado del pueblo. Ellos cobraban o pedían a cambio cosas para no imputarles pecado, para no hablarles del pecado, para no hablarles en contra del pecado. Ellos se enriquecían en los sacrificios que ofrecían los israelitas y no condenaban el pecado. Entonces llega el momento en que la inmoralidad es muy ofensiva y aparte esa inmoralidad era enriquecida por la idolatría que ellos tenían. Estaban también haciendo servicios a los ídolos. Pues bueno, la situación es que llegamos al punto en que el profeta Oseas les profetiza por esa razón. Y me llama la atención el capítulo 4 versículo 6 que es un versículo muy conocido y que hoy tenemos la oportunidad de aplicarlo a esta situación que ellos vivieron y también aplicarlo a nuestra vida en estos tiempos. Oseas 4:6, por favor. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice Dios, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, el gravamen no era solamente para ellos que estaban ahí, sino también para los que venían. La falta de conocimiento, hermanos, era porque estas personas simple y sencillamente habían desechado a Dios, habían desechado a Moisés, a los profetas, habían desechado las grandes proezas que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde antes de entrar, antes de llegar a Egipto, cómo los sostuvo a la familia de José, a la familia de Jacob, cómo les permitió la entrada a Egipto, cómo entraron a Egipto con honores, con dignidad, y cómo fueron rescatados de Egipto posteriormente también con grandes proezas, poder de Dios manifestado y visto y experimentado por ellos, y estaban en este tiempo, amados, sin estar agradeciendo a Dios, sin estar sirviendo a Dios, estaban apartados de Dios de tal manera que eso era simple y sencillamente falta de conocimiento. La falta de conocimiento, hermanos, es fácil detectarla, porque la falta de conocimiento usted puede notar en la actualidad cuando un hermano empieza a ausentarse de las reuniones. Simple y sencillamente usted va y le anima o trata de animarle, sea hermano o hermana, y muchas veces ellos dicen, no, es que yo sí estoy leyendo la Biblia, es que yo sí estoy viendo estudios por video, es que estoy viendo predicaciones de los hermanos, ahorita hay mucho material para ver. Y usted puede ver la falta de conocimiento de ellos, porque el conocimiento dice claramente que la reunión debe de ser, ¿verdad? Debe de estar presente,
debe de estar física, independientemente si echa mano de otras ayudas como lo es las reuniones virtuales o los sermones y estudios grabados. Independientemente de eso, debe de haber una afinidad y debe de haber una fidelidad a los servicios que la iglesia ha acordado. Entonces, por eso lo ilustro de esta manera, porque en el tiempo de Oseas, el conocimiento no era simple y sencillamente porque ellos no estuvieran estudiando la palabra de Dios. El conocimiento es porque aunque estuvieran en contacto con la palabra de Dios, no lo estaban haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabe que esto tiene que ver mucho con el desarrollo en los hogares de cada uno de los ciudadanos. Tiene que ver mucho y a mí me gusta enfocar este estudio acerca del conocimiento que se adquiere en la casa y el conocimiento que se adquiere en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes allá en el tiempo de Josué que el pueblo fue victorioso? Venció a las naciones paganas, las echó fuera para poder obtener la tierra prometida. Y notemos cómo Josué, un hombre fiel a Dios, ayudado por Caleb, pues fue un hombre que ayudó para que esta victoria fuera posible, pero ellos tenían un conocimiento muy grande de Dios, tenían un respeto, una reverencia muy fuerte a Dios. Pero allá en Jueces 2:10, ¿se acuerda lo que dice Jueces 2:10? Dice, pero vino otra generación que no conocía a Dios. Y ahí empezaron los fracasos. Constantemente los paganos hacían estragos contra los israelitas. Luego Dios les levantaba un juez. Mientras el juez estaba, todo parecía bien, pero luego el juez se iba y otra vez volvían a caer. Y así iban de juez en juez hasta llegar a todos los jueces que vemos ahí en el libro de los jueces. Pero aquí lo importante, amados, es que nosotros en la actualidad tenemos, en el sentido general, hablando de la iglesia en el sentido general, hay mucha queja acerca de los maestros, por ejemplo. Hay maestros en las clases bíblicas que están dando una clase de 30, 40 minutos, pero esa clase no lleva ni siquiera 10 minutos de Biblia. Se leen 5 o 10 minutos de Biblia y luego ya el demás tiempo a veces es nada más usado en situaciones triviales. Hay una lucha muy grande, porque las iglesias están viendo cómo retener a los hermanos que no se vayan, especialmente van creciendo los niños, llegan a la etapa de la juventud y empiezan a ausentarse. Ya sea que se van a otra iglesia, ponen su membresía en otra iglesia porque en esa que estaban no encontraron el aliciente que necesitaban, o simplemente se van al mundo. Miembros de la iglesia se frustran porque no hayan cómo hacerle para retener a los jóvenes, para retener a la generación que viene, sabiendo que va a llegar un momento en que ya no va a estar ahí. Y entonces las iglesias llega el momento en que van quedando con puras personas de edad avanzada y luego van muriendo y se va acabando y llega un momento en que la iglesia se desaparece. Ese es un caso muy característico acá en las iglesias de algunas partes donde ha sucedido esto y por eso constantemente notamos la ausencia de predicadores. En Estados Unidos hace mucha falta el predicador, mucha falta, hermanos. Hay tanta necesidad de predicadores que hay iglesias que ponen el anuncio en el periódico, lo están anunciando en todas partes. Pero esto viene de raíz, viene de origen, amados, por la situación de que no hay una enseñanza firme en el hogar acerca de las cosas de Dios. Y luego el tiempo que hay para enseñar a los niños, a los muchachos, a los adolescentes, a los jóvenes en la iglesia, pues la mayoría del tiempo se desperdicia en otras situaciones.
Por ejemplo, hay maestros que dicen, no, miren, vamos a hacer esto, amados hermanos, vamos a reunirnos y vamos a pintar el cuarto de colores, así que se vean bonitos, colores actuales, colores dinámicos, fluorescentes. No, y luego ponemos una pantalla o ponemos un proyector y ponemos una pantalla deslizante y hay que poner unas bancas bonitas, bien pintaditas y unos asientos bien acoginados para que no se nos vayan los muchachos. Pero amados, de la Biblia no se dice nada. De la Biblia no se dice nada. El asunto, amados, es que cuando nosotros nos ponemos a analizar la razón por la cual el pueblo de Dios se perdió, nos damos cuenta de que lo más importante que puede retener a alguien en las cosas de Dios es la palabra de Dios. No importa cómo pongamos las sillas, no importa qué colores usemos, no importa cuántas ayudas pongamos de la tecnología, de los avances modernos, no importa. Si no enseñamos la palabra de Dios, las personas que están a nuestro cuidado, bajo nuestro cargo, van a estar muy pobres en cuanto al conocimiento. Y va a haber un momento en que se van a ir o se van a desviar. Entonces es importante esto porque nosotros tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Usted ha leído Deuteronomio 29:29, nosotros lo conocemos. Y este es un texto muy bueno para aplicarlo, amados, a este estudio. Porque cuando leemos Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces nosotros privamos a nuestros hijos, hermanos, de algo que Dios preparó para ellos. Y ahí es donde podemos nosotros notar la falla fuerte de por qué se están yendo los jóvenes al mundo, por qué se están yendo a otras iglesias, por qué están buscando edificarse de otra manera, en otro lugar. Creemos y tratamos nosotros de encontrar una solución mágica. Queremos que esto de mantener a la gente en la iglesia sea como cuando nos duele la cabeza y nos tomamos una aspirina. Pero, amados, esto tiene que ver desde la raíz. Si no se corrige desde la raíz, entonces va a seguir habiendo ausencias y va a seguir viendo personas que se salen de la comunión o que se van a otras iglesias. Es muy común, amados, que fallemos por prestar por dar poca importancia a quienes requieren mucha importancia. Yo recuerdo, estuve leyendo el libro de Bob y Sandra Waldron, quizás usted le sea familiar esos nombres. Es un libro acerca de las clases bíblicas. Y estos hermanos son hermanos experimentados, son maestros y aplican el sistema pedagogo en el sistema bíblico, porque si nosotros no aprendemos de qué edad a qué edad pueden aprender qué cosas, nosotros estamos fallando en la enseñanza a nuestros hijos. Recordemos, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para siempre. Entonces necesitamos hablar de la palabra de Dios, necesitamos explicar de ella esa revelación que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado, necesitamos explotarla. Pero tiene que ser la Biblia, tiene que ser la palabra de Dios la que esté llamando la atención a las mentes de los niños, muchachos, jóvenes, adultos, a todos. La palabra de Dios debe de estar siendo sembrada de tal manera en la mente y en el corazón de cada persona que no puedan irse porque va a haber algo muy grande que los va a estar jalando para que no se vayan.
Y si se llegan a ir, eso mismo los puede traer para atrás, como pasó con el hijo pródigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Los judíos enseñaban a los hijos desde temprana edad, estaban leyéndoles la palabra de Dios, estaban hablándoles de la palabra de Dios, tenían la palabra de Dios en muchas partes donde los muchachos tenían contacto, iban y pasaban por el río Jordán y veían aquellas piedras amontonadas y los padres les explicaban la historia de lo que ahí había pasado y esos muchachos se emocionaban y decían, qué grande es nuestro Dios. Pero si nosotros queremos encontrar algo mágico, ¿verdad? Para que nuestros hijos no se nos vayan, pues entonces estaremos errando en la solución que Dios da. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Así de que la felicidad está a la mano. La felicidad se siente, hermanos, porque si uno hace la voluntad de Dios, uno es feliz. Y uno va caminando. Y yo tengo más de 30 años sirviendo al Señor, pero cada día el Señor me sorprende de la forma en que se puede ir abriendo la mente para nuevas enseñanzas, nuevas lecciones. Siempre vamos a tener lecciones frescas, nuevas, que puedan ayudar a aquellos que están escuchando la palabra de Dios y que quieren encontrar la motivación en la palabra de Dios. No hace falta, hermanos, por parte de Dios nada. Solamente nosotros tenemos que sumirnos. Tenemos que sumergirnos dentro de la voluntad de Dios y permitir que la palabra de Dios sea la que enseñe a aquellos que están bajo nuestro cuidado. El apóstol Pedro, como un padre, dice en 2 de Pedro 1:12 al 15, por favor. 2 de Pedro 1:12 y versículo 15 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento traer a memoria estas cosas. O sea, el apóstol Pedro sabía de su responsabilidad ante los que tenía a su alcance, ante la iglesia, ante los hermanos, ante su familia, y él constantemente hacía uso de la palabra de Dios para estar constantemente enseñando, aunque a veces sonara repetitivo, dice Pedro, yo no me canso y esto es más útil para ustedes. Esto es muy bueno para ustedes. Así de que si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, vamos a fracasar y vamos a traer a nuestro juicio el hecho de que nosotros no empujamos a aquellos que tuvimos a nuestro alcance para que se motivaran con las cosas de Dios. Imagínense hablar de José, por ejemplo. Decir cómo su padre era muy amoroso con él, de tal manera que despertó la envidia de sus hermanos. Cómo le hizo una túnica de colores y los hermanos lo veían con mucho recelo y les inquietaba la presencia de José porque decían, este es el dedo chiquito de mi papá y ese es el que le va a llevar la información a mi papá de lo que nosotros andamos haciendo. Y era cierto, José iba y le decía a Jacob lo que sus hermanos andaban haciendo en el campo. Lo vendieron. Primero lo echan a una cisterna. Rubén les dice, no sean malos, hay que sacarlo de ahí. Pero luego lo venden a los ismaelitas, va a dar a Egipto. Y como José no muestra queja ni enojo. Y como Dios estaba con José, a pesar de que es vendido, a pesar de que es menospreciado por sus hermanos, Dios estaba con José. Y se ve porque aún lo venden, lo venden como esclavo y va a dar a una casa donde lo ponen en un lugar preeminente en esa casa. Ahí está Dios con José manifestándose. Luego viene esta mujer, le levanta una calumnia a José. José es
llevado a la cárcel, y ahí se manifiesta Dios con José en la cárcel. Y se manifiesta también en el hecho de sacarlo de la cárcel. Luego José es puesto como gobernador de Egipto por estas declaraciones tan precisas que le dio al gobernante de Egipto en cuanto al sueño que había tenido. Y es puesto como gobernador. Y ahora que es puesto como gobernador, vienen sus hermanos, como 20 años después, vienen sus hermanos y no lo reconocen. Y él se aparta a llorar. Pero también prueba a sus hermanos a ver si todavía siguen teniendo el mismo espíritu. Imagínate esta historia, hermanos, contada con tanto detalle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros hermanos. Luego José se revela ante ellos y ellos están bien asustados, piensan que José los va a castigar y le dice: José, no tengan temor. No son ustedes los que me trajeron aquí, fue Dios para manifestar su grandeza, porque después de eso ellos iban a estar ahí como privilegiados, luego iban a sufrir ahí y luego Dios los iba a sacar con un poder gigante. Hermano, ¿y qué decimos de otras historias? La historia de Moisés, la historia de Abraham. Hermanos, las historias tienen mucho material, tienen mucha nutrición que pueden ayudar a nuestros hijos a mantenerse en las cosas de Dios. Dice esta maestra: yo no he recordado a un muchacho que haya salido de mi clase después de hablarle de la historia de José y que no haya salido con la mentalidad de ser como José. Imagínense. Imagínense, hermanos. Cuando nosotros leemos en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, encontramos ahí al apóstol Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole acerca de las escrituras. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo acerca de las escrituras? Le dice en el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Quién se había encargado de enseñar a Timoteo? ¿Quién había tomado esa responsabilidad? Bueno, era una responsabilidad que tenían porque eran las personas que estaban encargadas de Timoteo. El padre de Timoteo era griego, pero su abuela y su madre eran judías. Así de que su abuela y su madre enseñaron a Timoteo estas cosas que desde la niñez él había aprendido y le iban a ayudar a ser salvo. Ahora está trabajando con Pablo, imagínense, y luego está trabajando en la iglesia de Éfeso. Y luego está escogiendo ancianos, diáconos. Está trineando a otros obreros para que trabajen como evangelistas, como maestros. Por eso es la necesidad en nuestras iglesias, amados hermanos, que desde la niñez nuestros hijos amen a Dios, amen la obra de Dios. Porque si nosotros fallamos en eso, nosotros vamos a dar cuentas a Dios por ellos. Y déjeme decirle que quizás se nos han pasado algunos años. 5, 10, 15, 20, 30 años y no teníamos esta situación tan clara. Pues todavía es tiempo, todavía tenemos personas alrededor de nosotros. Todavía tenemos la oportunidad de ayudar a muchas personas a acercarse más al cielo. Es tremendo, hermanos. Así de que yo les comparto esta situación porque es cierto, hermanos. Es cierto, cada vez se están apartando más de Dios las iglesias. Cada vez hay menos probabilidad de escoger ancianos en las iglesias. Cada vez hay menos posibilidades de que haya un buen evangelista en las iglesias. Están fallando los evangelistas. Estamos a veces pecando, a veces estamos haciendo cosas fuera de lo normal, pero como hay necesidad de evangelistas, ahí se nos está soportando.
nosotros, amados, podemos conocer de Dios regresando a la Biblia. Ahí están las grandes obras de Dios. Ahí está cómo Dios ha tratado siempre con la humanidad en cada época. Cómo Él siempre cumplió con sus promesas, tanto para premiar como para castigar. Hablando de Jesús, hablando de su vida, de su naturaleza. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros somos invitados a imitarlo, a seguirlo, a ser como Él. Haciendo esto, edificamos un amor tan grande, un amor tan genuino a Dios y un amor de Dios hacia nosotros en el corazón, que es difícil despegarse de ello, amados. Es muy difícil despegarse de ello. Este amor es más grande que cualquier vicio, que cualquier mal hábito que nosotros tengamos. Es mucho más grande que eso, hermanos. Aquellos que van a aprender de nosotros van a tener más claridad en el deseo divino, en el deseo de Dios. Y sus espíritus, pues serán fortalecidos constantemente. Y hay un grito ahorita que se necesita soltar. Hay un grito que se necesita libertar. La Biblia sigue siendo vigente. La palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios tiene leyes para nosotros, para que vivamos por ellas, para que nosotros tengamos mejor resultado en nuestras vidas. Nosotros no estamos guiándonos por sueños, por revelaciones, no estamos guiándonos por milagros o señales, nos estamos guiando por la Biblia y ahí están los sueños, están las revelaciones, están los milagros que Dios quiere mostrarnos, que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Esas son las obras que Dios quiere que veamos y que reconozcamos. Una historia como la de José, hermanos, bien presentada, enseña acerca de la lucha, enseña acerca del servicio, del sacrificio, pero también enseña acerca del triunfo, hermanos. La palabra de Dios tiene muchas de esas historias como la de José. Conocer la palabra de Dios, hermanos, llenarnos de conocimiento, fortalece nuestra fe. Y por eso el dicho de Pablo en los Romanos: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, amados, nosotros cada vez debemos procurar crecer más en las cosas de Dios, no estancarnos, no estar girando en un círculo sin salida, sino constantemente estar aprendiendo más y más. Y si algo ya lo hemos oído, profundizar más en ello que hemos oído, para que esa sabiduría de Dios cada vez nos haga más fuertes en la fe. Proverbios 1:7, también leemos, por favor. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice el Señor a través del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay personas que se ponen a leer la Biblia o a estudiar, o a veces empezamos un estudio con personas y nos dicen: es que yo no entiendo, yo batallo mucho, a mí no se me queda nada en mi cabeza. Y entonces es como si estuviéramos diciendo: es que Dios se equivocó conmigo. Dios puso algo que no está a mi alcance. Eso es lo que queremos decir, amado. Dios puso algo que no está a mi capacidad. No, hermanos. La palabra de Dios, aunque es de Dios, Él la hizo para la humanidad, para que hombres y mujeres la comprendieran y la llevaran a sus vidas. Juan 20:31, ¿se acuerdan lo que dice? Estas cosas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Cómo? Estas cosas que se escribieron. Hablando de la palabra de Dios, hablando del Evangelio de Juan. Imagínense. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, hemos leído tanto estos versículos también, en el versículo 3 y 4, Pablo dice que podemos comprender su conocimiento en el misterio de Cristo cuando nosotros leemos los escritos que Él ha escrito. Vano sería, amados, el trabajo de esos escritores, de Juan, de Pablo, de Pedro y de todos estos que escribieron, si nosotros no tomáramos tiempo para leer. Ese es el problema muchas veces. No tomamos tiempo para leer. O muchas veces estamos solamente con estudios recalentados. Muchas veces estamos predicando lo de otros. Estamos dando sermones que son de otras personas. Yo no digo que lo que se esté hablando o lo que se diga, hermanos, sea algo novedoso. Dice el escritor a Eclesiastés, el sabio Salomón, que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero sí podemos, hermanos, poner el ingrediente de la frescura cuando leemos, cuando estudiamos concienzudamente la palabra de Dios. Podemos poner la frescura, aunque sean temas muy trillados, aunque sean cosas muy repetibles y que muchas veces se han escuchado, no le hace. Pero cuando se pone la frescura, hermanos, por añadir más todavía de lo que Dios nos quiere decir ahí, te aseguro que es atractivo, es atractivo. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes leyendo pueden comprender cuál es el misterio de Cristo a través de leer mis escritos. El apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro 3:16, dice, en algunos escritos difíciles, hay cosas difíciles de entender, aún en los escritos del amado Pablo, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Qué hay que hacer con esos escritos? No, si no los entiendo, pues los dejo un rato a la paz, sigo con lo que comprendo. Pero llega un momento en que puedo ir acercándome a esos escritos más profundos. Y ya estudiando la palabra de Dios, analizando la palabra de Dios, no contradiciendo la palabra de Dios con nuestra interpretación, amados, podemos ir avanzando. Podemos ir avanzando en el conocimiento que Dios nos quiere dar, que Dios nos quiere obsequiar a través de su bendita palabra. Si ocupamos tiempo en el estudio consciente de la palabra, podemos enseñar a otros con eficacia porque nosotros ya conocimos. Ahora vamos a compartir ese conocimiento. Pero si no conocemos, ¿qué vamos a compartir? Si no conocemos algo más, ¿qué vamos a compartir? Si solamente estamos conociendo algo que es un círculo vicioso, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué principios, amados, aprendemos de la historia de Noé, por ejemplo? La historia de Noé, que está escrita desde Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 8, cuando Dios nos dice cómo hacer las cosas, nosotros tenemos el modelo perfecto. Porque cuando hablamos de Noé, hablamos de las instrucciones que Dios le dio a Noé para hacer el arca. Y si el arca de Noé tenía que ser de alguna medida, ¿hay por ahí algún micrófono abierto? Gracias. Si a Noé se le dieron las medidas para el arca y Noé lo hacía de otras medidas, pues lógicamente que no era aprobado por Dios. Si a Noé se le dijo qué clase de madera usara y él usaría otra madera diferente, pues no iba a ser aprobado por Dios. Entonces nosotros con la historia de Noé aprendemos que tenemos un modelo perfecto, que Dios nos da. Dice en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé conforme Dios
le mandó. Conforme todo lo que Dios le mandó. Dios, hermanos, dio recompensa a cada uno en tiempos de Noé y en tiempos de otras calamidades. Por ejemplo, dice en 2 de Pedro 2, del 4 al 9, 2 de Pedro 2, del 4 al 9, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y dice el versículo 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Aquí habla de la destrucción del mundo a través del diluvio, habla también de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y habla también, amados, de cómo Dios lanzó a los ángeles que no guardaron su estado. A los ángeles que quisieron seguir a Satanás, los envió para abajo, los corrió. Y estos no tienen esperanza de salvación. En el tiempo de Noé, las personas recibieron la predicación por parte de Noé para que se arrepintieran y se subieran al arca, y que de esa manera serían salvos. No lo escucharon. Solamente su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y los animales. Dios guardó a Noé y a su familia, pero castigó a aquellos que no guardaron o que no quisieron guardar la palabra enseñada por Noé. En el tiempo de Lot, viviendo con estas ciudades tan perversas, tan degeneradas. Y Dios libró a Lot, porque delante de Dios Lot fue un hombre que se abrumaba viendo la nefasta conducta de estas personas. Aquellos recibieron su castigo y los obedientes recibieron también su premio. Así de que Dios guardó, como dice nuevamente el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que, amados oyentes, los mandamientos de Dios a nosotros son diferentes, porque estamos ahora en el tiempo de la iglesia, pero también debemos responder de la misma manera, de la misma forma que respondió Noé, de la misma forma que respondieron otros que caminaron con Dios. Tenemos que responder respetando el modelo que Dios nos ha dado. La iglesia es un modelo. La iglesia es un modelo que Dios instituyó, que Dios hizo para que nosotros aprendamos a respetar ese modelo. ¿Verdad? Estamos hablando de la forma de adorar, pero primeramente de la forma de entrar a la iglesia, de la forma de adorar, de la forma de regir, o sea, la organización de la iglesia, cómo entran las finanzas a la iglesia, cómo se sostiene, los actos de adoración, cómo deben de ser, cuáles son los actos de adoración. Dios nos dio un modelo de todo eso, para que nosotros lo sirvamos. Hay mucha lucha todavía en el mundo contra hermanos en Cristo, contra la iglesia de Cristo, porque dicen, hay un hombre en YouTube que tiene un video donde dice hay 8 errores en la iglesia de Cristo, y uno de ellos es que nosotros obligamos a que los miembros tomen la cena del Señor cada primer día de la semana, y eso es una mentira, es una calumnia.
Yo no he conocido iglesia o hermanos que obliguen a otros hermanos a tomar la cena del Señor. Ahora, que nosotros participamos de la cena del Señor con convicción, claro. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos el modelo que Dios nos dio para la iglesia. Cada primer día de la semana debemos de tomar la cena del Señor. También en cuanto a la música instrumental, dicen ellos que nosotros decimos que los que no adoran a Dios cantando a capela sin instrumento mecánico se van a condenar. Nosotros no decimos eso, hermanos. Nosotros solamente decimos lo que dice la Biblia en cuanto a cantar a Dios. Otra vez, guiándonos por el modelo de la Biblia, nosotros cantamos a Dios sin instrumentos mecánicos porque hay mucha palabra de Dios para enseñarnos de que hermanos en el primer siglo, que la iglesia en el primer siglo, aprobada por Dios, bendecida por Dios, edificada por Cristo, no usaba música instrumental mecánica, no usaba música mecánica en los servicios a Dios, en la adoración a Dios. Nosotros no decimos que se van a condenar por usar música instrumental, nosotros solamente predicamos el modelo que está en las Sagradas Escrituras. Y si alguien está usando instrumentos mecánicos, solamente le decimos, bueno, si tú quieres usar instrumentos mecánicos, pues tú sabes, pero la palabra de Dios enseña que en la iglesia del Señor no se usaban instrumentos mecánicos. Y así situaciones como esas, hermanos, que por falta de conocimiento, ¿verdad? La gente se desvía y en vez de irse a la Biblia, al conocimiento de Dios, aplican el conocimiento de los hombres o aplican su propio conocimiento. Y ahí hay un error garrafal. Es triste, pero es cierto. Los mandamientos de nosotros, los mandamientos para nosotros como iglesia tienen también el modelo y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en la vida de la iglesia, lo encontramos en los hermanos del primer siglo, los encontramos en las ordenanzas del Señor Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles, en las cartas y en los escritos del Nuevo Testamento. Así que tenemos mucho material, hermanos, para saber qué es lo que se aplica para nosotros, pero necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar con mucho cuidado la historia que se nos cuenta en la Biblia. Noé obedeció a Dios con mucho cuidado en cada detalle que Dios le mandó. La historia contada con propiedad hace clara la lección. Si nosotros contamos en las aulas la historia de la iglesia en el primer siglo, hace muy clara la lección de cómo debe de conducirse la iglesia en la actualidad. De esa manera evitamos que muchos se salgan diciendo, es que ahí no me edifico, ahí no me enseñan, ahí no se aprende nada nuevo. Y aquí voy a hacer un alto, amados hermanos. Yo quiero pedirles el permiso para continuar con esta serie de estudios acerca de el conocimiento basado en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Agradezco mucho su atención en esta noche y pues pensemos, meditemos en estas cosas, ¿verdad? Y si estamos fallando en ello, pues es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Gracias, amados hermanos, es un placer estar con ustedes. Adelante, hermano Oscar. Por lo contrario, hermano Andrés, muchas gracias a usted por el consejo. La verdad es que lo que tú mencionaste, ¿verdad? Y has mencionado, y imagino que va a venir después de los otros estudios en relación al tema, es una realidad que vivimos todas las congregaciones. Y me acuerdo siempre el texto, ¿verdad? Cuando el Señor le da la posibilidad a Salomón de que él pidiese lo que él hiciese en ese momento. Y lo que él pide fue sabiduría, porque se da cuenta que para poder gobernar un pueblo necesitaba ser sabio, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Y quizás eso nos falta pedir, ¿no? Sabiduría e inteligencia, ¿verdad? De Dios, una sabiduría espiritual, para poder aplicarla precisamente en todos estos grandes temas que sin duda están muchas veces ahogando a la congregación. Jóvenes que se van, hermanos que se retiran, y la lucha que se vive cada día, específicamente porque de repente
Sabemos que hay una necesidad de tener ancianos, pero ¿dónde están? ¿Verdad? Así que yo creo que este es el consejo que necesitamos y ojalá podamos de alguna manera aplicarla en nuestras vidas como cristianos. Así que mi hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte, comentario, mis hermanos, de parte de usted o mi hermana, alguna persona. Con gusto usted puede marcar ahí la manito que está en la parte de abajo de la pantalla y le cedemos inmediatamente la palabra antes de terminar. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Algo que señalar? ¿Quedó clarita el mensaje? ¿Verdad? Pareciera que sí. Sí. ¿Nada que decir? Sí, vamos a estar orando por tiene una fractura de cadera la hermana Carmencita. Yo creía que era eso. ¿Algún comentario, mis hermanos? Hermanas, Oseas es un libro, hablemos fuerte, ¿eh? ¿No es cierto, mi hermano Andrés? Es Sí, un hermano. libro fuerte. Cuando uno se mete ahí a leerlo, muchas veces se puede ver identificado ahí con muchos pasajes, así que esperamos poder de alguna manera nutrirnos con esos mensajes que nos entregan, ¿no? Muchas veces uno cree que eso es solamente para el Antiguo Testamento, para los judíos. Uno dice, no, pero si eso era para los judíos. Y la verdad es que nos rebota fuertemente muchas de las palabras que se señalan ahí. Así que hay que estar atentos ahí. Bien, mis hermanos, hermanas, si no hay comentario alguno, voy a pedir a mi hermano Andrés. Ahí está mi hermano Andrés Muñoz. Si nos puede guiar en una oración, dando gracias primero que nada por estas palabras sabias que hemos escuchado esta tarde-noche. Que el Señor pueda bendecir a nuestro hermano Andrés, a su familia, y en especial por nuestra hermana Carmencita, que tiene ya un diagnóstico de fractura de cadera. Así que para que el Señor pueda darle ánimo y tranquilidad y que también pueda poner los medios necesarios para que pueda tener una pronta recuperación. Así que, hermano Andrés, por favor, si nos puede guiar, por favor. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso que habita en los cielos, vamos a agradecer a usted, dando las gracias, Señor, primeramente por la vida y la salud, porque usted ha provisto los medios para poder escudriñar su palabra, que usted añada una bendición espiritual a nuestro hermano Andrés, por el tiempo, la dedicación, por el trabajo que hace para usted, Padre, que usted lo bendiga a su familia, por el trabajo que ha hecho en traer este mensaje el día de hoy. Ayúdenos a estar siempre atentos a su voluntad, Padre, a mantenernos fieles en sus caminos, a poder estar atentos en poder trabajar en su obra, en poder evangelizar, en poder ser buenos cristianos, en poder, Señor, crecer espiritualmente en conocimiento y en obra, Señor, para usted, Padre. Damos las gracias porque usted es bueno con nosotros y así también sea con nuestros hermanos que pudieron apartar el tiempo para escudriñar su palabra, que usted los bendiga y puedan ir al descanso con su protección, Señor. También, en especial, rogamos por nuestra hermana Carmencita, que ha tenido un accidente, Señor, que usted pueda darle reposo en sus dolores, que puedan darle el tratamiento adecuado para que pueda mejorar de a poco, Señor, que usted pueda estar con ella en su fe, en su ánimo, y así también con sus seres queridos que están ahí para cuidarla, para protegerla en este periodo de recuperación. Damos las gracias, Señor, por todo y que siempre se haga su voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Andrés también. Muchas gracias, Dios le bendiga, siempre un gusto saludarlo, mi hermano. Gracias. Esperamos contar con hablemos su buen consejo en la próxima clase. Estamos entonces despidiéndonos. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Nos vemos. Martínez, Dios bendiga, hermano Cruz.